Bienvenido a tu programa Cápsulas Apostólicas con el apóstol Ahmed David. Dios les bendiga. Esta cápsula la hemos titulado Como viendo al invisible. Epístola a los Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En momentos como los que estamos viviendo, que un día nos tocó encerrarnos en nuestras casas e incluso cerrar las iglesias y dejar de hacer cultos presenciales, nos enfrentamos a la necesidad de ser probados en nuestra fe y en nuestras convicciones. Algunos cristianos dicen que les hacen falta los hermanos de la congregación. Otros dicen que no pueden vivir sin ver a sus pastores. Otros dicen que les hace falta las alabanzas del grupo de adoración de la iglesia. Otros dicen que no se hallan sin asistir a cultos. Otros también dicen que no se puede ser cristiano sin tener una iglesia abierta donde ir. He hablado con algunos que me han dicho que se apartaron del Señor porque dejaron de congregarse. La pregunta que salta a la vista es, ¿qué clase de cristianos somos? Porque tendríamos que preguntar a cuál congregación asistió Abraham, cuáles fueron los hermanos que se congregaron con él, a qué cultos asistía. También debemos preguntarnos a qué iglesia asistió Moisés, Job, quiénes fueron sus pastores. Cuando vemos hombres de Dios como Josué, decimos, es que tuvo de maestro, pastor y mentor a Moisés. Pero ¿quién fue el maestro, pastor y mentor de Moisés? Cuando vemos a hombres de Dios como Eliseo, decimos, es que tuvo como maestro, pastor y mentor a Elías. Pero ¿quién fue el maestro, pastor y mentor de Elías? Cuando vemos a hombres de Dios como Juan el Bautista, nos preguntamos quién fue su maestro, pastor y mentor. Cuando vemos a hombres de Dios como Pedro, Juan y Jacobo, decimos, es que tuvieron de maestro, pastor y mentor a Jesús. Pero ¿quién fue el maestro, pastor y mentor de Jesús? Aquellos hombres de Dios eran gente de verdadera fe. Su fe no estaba puesta en congregaciones, ni en los hermanos, ni en los pastores. Su fe estaba puesta en Dios. Era una íntima, exclusiva y especial comunión con el Señor. Eran cristianos de verdad, gente de Dios de verdad. No eran cristianos circunstanciales, sino cristianos de verdad. La Biblia dice de Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27, que se sostuvo como viendo al invisible. Hoy los cristianos quieren es vivir de lo que ven sus ojos, quieren andar por vista y no por fe, contrario a lo que dice la Escritura. Hoy hay cantidad de cristianos que quieren sostenerse en su vida cristiana sin orar, sin ayunar, sin vigilar, sin leer la Biblia y sin comunión con Dios. Y así no se puede. Quieren sostenerse es hablando con los hermanos de la fe. Solo comunión con los hombres, pero nada de comunión con Dios. Nadie puede sostenerse de esa manera. Dios es quien nos sostiene, no los hombres. Cuando observamos en la Biblia el caso de José, hijo de Jacob, quien pasó momentos duros cuando estuvo en casa de Potifar, ¿en qué iglesia se congregó y quién fue su pastor en Egipto? De la misma forma Daniel, cuando determinó no contaminarse con la comida del rey, ¿a qué iglesia asistía y quién era su pastor? Toda esa gente se sostuvo en su vida espiritual por su comunión con Dios, por su vida devocional. Se pudieron sostener porque oraban y porque ayunaban. Observen el caso del apóstol Pablo. Cuando estaba en la cárcel y a la medianoche comenzó a orar y a cantar alabanzas al Dios vivo. Cuando la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, la expresión se sostuvo viene de una palabra griega, cartereo, que quiere decir ser o estar fuerte. También significa estar firme mientras se es paciente. Igualmente significa sostenerse, persistir y apegarse a lo que no se ve. Esperar, soportar la carga, aguantar, soportar una prueba o el sufrimiento. Ciertamente esta pandemia ha sido una prueba para la iglesia, una prueba dura, difícil y duradera. Una prueba que deberíamos aprovechar para reencontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestra familia. Una prueba para remendar las redes, para una restauración espiritual, familiar y moral. No se acostumbre a ser un cristiano circunstancial. Sea un cristiano dependiente de Jesucristo. Dependa siempre del Señor. No quiere decir que asistir a la iglesia sea malo. De ninguna manera. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
costumbre. Sin embargo, en momentos como estos de pandemia, en que hemos estado en cuarentena, no es motivo para apartarnos del Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, nada ni nadie podrá movernos el piso. Nos mantendremos firmes en el Señor, venga pandemia, venga cuarentena, estemos encerrados o estemos libres, estén cerradas las iglesias o estén abiertas. Siempre estaremos firmes porque nuestros ojos están puestos en Jesús, nuestro Salvador. Bendiciones para todos, hoy y siempre. Comparte este mensaje con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidverdaderaiglesia y @apostolamed, y en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.